La reflexión de la luz es un fenómeno que se produce cuando un rayo luminoso llega a la superficie de separación entre dos medios y sale rebotada de vuelta por el primer medio en el que estaba. Por ejemplo, esto sucede cuando tenemos aquí el aire y aquí tenemos pues un espejo. A veces con el agua también puede ocurrir, pero ya veremos cómo. Lo habitual es que si tenemos un medio no opaco, por ejemplo el agua, parte de la luz se refleje y parte de la luz pase al agua. ¿Qué cosas son importantes en la reflexión? Pues muy sencillito. En la reflexión tenemos un rayo incidente, un rayo reflejado. Después tenemos en la superficie de separación que está aquí y una vertical, que recordamos del tema de ondas, que es la normal, siempre perpendicular a la superficie de separación. Entonces, lo que ocurre es que cuando vamos a hacer ejercicios, consideramos el ángulo de incidencia, el ángulo entre el rayo incidente y la normal. Y el ángulo reflejado, sí, el ángulo entre el rayo que se refleja y la normal. En el caso de la reflexión de la luz, el ángulo incidente va a ser siempre igual al ángulo reflejado. Entonces, las dos leyes que son imprescindibles para entender la reflexión de la luz es que tanto el ángulo incidente como la normal, como el ángulo reflejado, se encuentran en el mismo plano. O sea, que no viaja uno así y luego el otro, pues si lo viéramos en perspectiva, el otro seguiría así, no seguiría para acá ni cosas raras, sino que todo está en el mismo corte, en el mismo plano. Y luego lo segundo, que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, al ángulo reflejado. Entonces, si pensamos en un espejo, para que se aprecie la reflexión tiene que producirse el fenómeno de la reflexión especular. Eso significa que la superficie sobre la que nos reflejamos es una superficie que no tiene imperfecciones, que es lo suficientemente lisa comparada con la longitud de onda de la luz, o sea, que no tiene imperfecciones y por lo tanto la imagen se aprecia perfectamente. En ocasiones podemos encontrarnos con lo que llamamos la reflexión difusa. En la reflexión difusa tenemos una superficie que, aunque pueda parecer pulimentada, como por ejemplo pues un metal pues eso, pulido, pero no demasiado pulido, cuando lo miramos al microscopio nos encontramos con que tiene una superficie con algunas ligeras imperfecciones, ¿de acuerdo? Y lo que sucede es que los rayos de luz, que en la reflexión especular tenían el mismo ángulo de incidencia y de refracción y todos ellos eran paralelos, por tanto generando una imagen totalmente nítida, en la reflexión difusa lo que nos sucede es que cuando el rayo llega aquí, se produce aquí con la normal una salida así, pero si llega aquí, se produce una salida así. Lo que significa que aunque los rayos incidentes sean paralelos, los rayos reflejados no van a ser paralelos, lo que da lugar a una imagen ligeramente difuminada, que permite apreciar las formas de los objetos, pero no de forma muy clara su contorno.